Vamos a hablar de la sexualidad, que lo hacemos todos los lunes con Mirta Casas, pero en este momento quiero hablar sobre tener una vida sexual y le vamos a colocar justamente intensa, si favorece a la pérdida de peso. Y uno se imagina, ¿no? A ver, ya se imagina la intensidad en el momento de hacer el amor o de tener sexo, que son dos cosas distintas. Bueno, el acto es uno solo. Bueno, hay gente que dice, hagamos el brr, y otro dice, tengamos sexo porque no nos une nada, simplemente la gana de tener sexo. Bueno, pero vamos a charlar con la gente que sabe, con Sonia Ruiz, que es sexóloga y directora de Essexencia, o de Essexencia, ahí está, porque es con X y con E. Sonia, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Un placer estar con vosotros. ¿Dónde estás en este momento, Sonia? Pues estoy en Madrid. Bien, perfecto. ¿Y qué hora es en Madrid? ¿Son las? Pues ahora mismo tenemos las 9:10 de la noche. Bien. De la tarde-noche, como queramos verlo. Bueno, de la tarde-noche no importa, es las 9:10 p.m. para no ponerle ni más penumbra ni menos noche. ¿Cómo? Efectivamente. Efectivamente. Bueno, ¿cómo preparamos la noche? ¿Hay cena? ¿Ya se cenó? ¿Todavía no? Pues bueno, yo creo que aquí depende un poco. Yo creo que hay gente que la adelanta un poco más, algunos todavía no hemos cenado, en fin, yo creo que el horario es muy variable. Bien, para lo que no hay horario es para el sexo. No, y es lo ideal, ¿no? Que no lo haya, que no haya a priori programación, ¿no? Que sea, pues, digamos, el deseo y la espontaneidad, efectivamente, la que nos pone un poquito en marcha. El deseo y la espontaneidad cuando hay dos personas que se están conociendo claramente se pone mucho más en marcha y con mayor octanaje que cuando la cosa está más consolidada y tiene un rodaje mucho más largo. ¿Coincidís? Sí, totalmente. Lo que pasa es que todo tiene, pues digamos que sus pros y sus contras, ¿no? Porque al igual que al principio, como bien dices, el deseo y la espontaneidad están ahí a flor de piel, es el momento ideal que fluye por sí solo. Sí que es cierto que hay otras cuestiones que con la consolidación de una relación también nos aporta beneficios, y es el conocerte y conocer a la otra persona al otro sujeto con el que estamos manteniendo pues esa relación más corta o más larga. O sea, que tendríamos cosas positivas en ambos puntos. Bien. ¿Una vida sexual intensa favorece realmente la pérdida de peso? Y aquí me quiero detener para hacerte dentro de esta pregunta otra. ¿Y cuántas calorías, dependiendo la intensidad sexual, se pierden en un acto sexual? Vale, perfecto. El caso es que me parece muy interesante que efectivamente los encuentros eróticos en general queman calorías. Se puede considerar un ejercicio físico, con lo cual podríamos decir que sí, que estar en forma en pareja es una opción, ¿no? Con las relaciones eróticas. Ahora bien, sí que es verdad que el tema de las calorías pues es más difícil de valorar. Es más difícil de valorar porque va a depender mucho del tipo de encuentro que tengamos, el tiempo, de las prácticas o las posturas que se realicen y demás. Déjame que sí, intente... Adelante. Déjame que intente ir un poquito más allá porque me parece muchísimo más interesante, porque las calorías al final es eso, es un número muy determinado, pero creo que es más interesante en las relaciones eróticas con nuestro cuerpo, porque al final nuestro cuerpo es nuestra herramienta, es el concepto de corporalidad, al final conocer y saber las partes de nuestro cuerpo, que son las que nos apetece quizá poner en juego en un momento dado, que podemos tonificar, o sea, es utilizar nuestro cuerpo, estar en forma, pero no tanto pensando en las calorías como en el placer que nos aporta el acto y bueno, y los beneficios que también puede tener en muchas circunstancias a lo largo de nuestra vida, y que podemos hablar largo y tendido si os parece. ¿Cuáles son las poses amatorias donde más se queman calorías? Bueno, pues digamos que podrían ser aquellas en las que más grupos musculares están pues trabajando. Pero como bien te comentaba, el hecho de que haya unos grupos musculares u otros trabajando, quizá a lo mejor no es por sí la parte más interesante, sino cómo el poner en práctica una musculatura u otra nos puede a nosotros ayudar a prolongar más un encuentro erótico o amatorio, precisamente por eso, porque estoy
practicando las posturas que más me gustan y suelen prolongarse más, porque estoy potenciando musculatura y con lo cual estoy haciendo que mis encuentros pues quizás sumen un extra de tiempo, porque además el saber los conjuntos o los músculos que están jugando la parte importante en esos encuentros también me pueden ayudar en momentos en los cuales, bueno, pues puede haber lesiones y tenemos que evitar algunas posturas, o todo lo contrario, que tras una lesión que nos ha tenido inhabilitado una zona muscular tengamos que rehabilitarlo y lo podemos utilizar potenciando, con lo cual es más la idea de qué nos puede aportar sí. el ejercicio físico. Sí, completa el concepto, por favor, sí. Sí, ¿qué nos puede aportar ese ejercicio físico para tenernos en forma, trabajarlo y quizá no tanto pensando en los números? Como digo, al final los números nos dejan ahí, no tenemos dónde profundizar. Y en el tema de la musculatura, del concepto del mapa de placer de nuestro cuerpo y de cómo trabajamos pues nuestra herramienta al final, como bien decía, que es el cuerpo para bueno, pues esa expresión, esa amatoria, esa erótica, pues sí que tiene mucho más recorrido. Y como digo, lo podemos aplicar en momentos diferentes. Quiero cansarme menos porque he tenido una larga jornada de trabajo. Pues practico una serie de posturas. Claro, efectivamente, las elijo. Claro, porque había un técnico argentino, discúlpame Sonia, había un técnico argentino de la selección argentina de fútbol que le pedía a los jugadores que no tengan sexo y si iban a tener que no trabajen. ¿Qué quiere decir que no trabajen? Que se queden ellos acostados y que la mujer esté haciendo todo el trabajo. Bueno, en este no es el caso, ¿no? Pero cuando uno, ¿cuánto es el promedio normal de una relación sexual? El promedio en tiempo. En tiempo. En tiempo. Es que habría que matizar muchas cuestiones con respecto a eso, porque estamos hablando de una sesión erótica. Una sesión erótica no solamente estamos hablando de penetración. Claro, si es con que previa a lo mejor incluida, me ¿no? estás preguntando. Si estamos hablando de la práctica solamente del coito, de la penetración, claro, pues igual a lo mejor de promedio pues podemos hablar de 5 minutos, 10 minutos, no lo sé, depende de los amantes, pero estamos hablando de una sesión erótica en la cual estamos trabajando diferentes grupos musculares, podemos hablar de perfectamente media hora, una hora, porque no solamente es penetración, son todas las prácticas que se nos puedan pasar por la cabeza. De hecho, estamos hablando de besos, estamos hablando incluso de susurros, que no nos tocamos, estamos hablando de caricias, estamos hablando de mordiscos, estamos hablando de tantas cosas, que todo eso forma parte de un encuentro erótico. Entonces, bueno, por eso decía, quería poner la diferenciación porque digo, estamos hablando de penetración, es una cosa, y estamos hablando de un encuentro erótico, ahí ya podemos echar a volar la imaginación, que es muy largo. Claro, nosotros le llamamos acá la previa, ¿no? De cuando vos hablás de los susurros, los besos, las caricias, etcétera, antes de la penetración, como le estabas diciendo vos, que después, bueno, puede variar de acuerdo a los amantes. Pero, ¿cuántos grupos musculares o cuáles son los grupos musculares de acuerdo a las posiciones amatorias más tradicionales, vamos a arrancar por ahí, que se utilizan en tal sentido? Bueno, pues si hablamos del más común, que podemos, el misionero, que todo el mundo creo que lo visualiza, ¿no? Sí. Hablaríamos que en el caso de él, lo que fundamentalmente está utilizando es cuádriceps, muslos, ¿vale? Para que todos nos entendamos, aunque no sepamos pues quizá a lo mejor los músculos, los nombres, los brazos y la zona de las lumbares. En el caso de ella, fundamentalmente es más bien pasiva y está en descanso, que es justo lo que me estabas comentando antes del deporte, que efectivamente antes de hacer grandes ejercicios físicos de deportistas, estamos hablando de ciclismo y demás, pues suelen pedir reposo y si bien no tienen que renunciar a la erótica en general, sí que al menos a un gasto energético elevado y por eso utilizan, bueno, pues algunas posturas como esa que comentabas tú, que él estuviese en reposo, que de esas, bueno, posturas hay 800.000 para elegir. ¿Y qué recomendás, Sonia, para disfrutar de una sexualidad lo más plena posible cada vez que uno tiene la chance de tener un encuentro sexual? Pues yo lo tengo clarísimo, el conocernos. Si conocemos, hacemos un mapa de nuestro de placer de nuestro cuerpo, que al final es la geografía, ¿no? Y decir los puntos que a mí más me gustan y en donde más recibo placer, tanto para uno como para el otro, es la manera en la cual luego a la hora de ponernos en contacto, de poder utilizar nuestros cuerpos, de elegir, programar hasta cierto punto nuestros encuentros, porque muchas veces pensamos, no, pero no hay que programar, en la espontaneidad no programamos. ¿Cómo que no? Sí, en la espontaneidad programamos, pensamos, ¿qué es la postura que más me gusta? Esa hago, entonces estamos eligiendo, estamos programando. Pues esto es igual. Si nosotros conocemos nuestro cuerpo, nuestros momentos vitales y más podemos
adaptar esa erótica, esa amatoria a la realidad de cada uno y poder disfrutar. No tenemos por qué renunciar, como bien decía antes, si tenemos una lesión, por ejemplo, y tenemos una zona que bueno, pues que ahora mismo la tengo debilitada y que no puedo cargar sobre ella. Bueno, pues hay otras tantas prácticas y como yo conozco mi cuerpo y sé cuáles son los músculos que trabajo en cada una de esas posturas, pues puedo elegir variar para no tener que renunciar bueno, pues a mi erótica, a mi amatoria, a seguir expresándome y disfrutando de mi cuerpo en pareja, individualmente. Sonia, como sexóloga, ¿cuáles son las consultas más recurrentes que tenés en tal sentido? Pues como sexóloga el plano es muy amplio. Sí que es verdad que fundamentalmente recibo, o al menos últimamente, muchos jóvenes que pues tienen dificultad de erección, por ejemplo, o dificultad, bueno, que al final ellos muchas veces se ponen en disfunción eréctil. Estamos hablando en franjas de edad de entre 20 y 45 años, es una edad bastante joven y eso es algo muy, muy agobiante en general, porque yo creo que tiene mucho que ver con cómo generamos expectativas a nuestros chicos en general, con todo el marketing y toda la publicidad que tenemos con que los chicos siempre quieren, siempre están a tope y tal, y entonces eso genera mucha ansiedad. Y en parte de las mujeres hablamos quizá más sobre conceptos de transición vitales. Sí que es verdad que he tenido bastantes mujeres que están en época menopausia, posmenopausia, que no lo están viviendo todo lo satisfactoriamente que podrían y que eso al final afecta en las relaciones de pareja. Entonces, bueno, como puedes ver, hay diversas cuestiones que importan a las mujeres y a los hombres. No sé por qué seguimos hablando de potencia para ellos y ellas es más de sentimiento, ganas, deseo, así es que bueno, por ahí van un poco los tiros, pero bueno, luego en general tenemos, bueno, pues también parejas con ganas o con intención de poner un plus después de mucho tiempo en relación de pareja, como bien decías, pues igual el deseo y la espontaneidad se van dejando un poco atrás, entonces hay que dar un revulsivo, nuevas, no sé, metas que cubrirse también en pareja desde la erótica y eso también lo tenemos presente en la consulta. Entonces, Seguro. Bueno, es muy amplio el panorama. Sonia, te agradezco muchísimo que me hayas atendido a esta hora de tu noche, allí en Madrid, a las 9:24 de la noche, las 4:24 aquí en la Argentina de la tarde. Gracias por este panorama y también por tus conceptos. Pues nada, un placer absoluto para mí. Muchísimas gracias por haber concedido este espacio, este pequeño espacio y oportunidad para poder hablar de que al final una idea que a mí me parece fundamental, que nuestro placer depende de nosotros. Tenemos que conocernos, que es importante, y nuestro cuerpo es lo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Es nuestro ciclo vital, pues vamos a utilizarlo y a ponerle en práctica para que nos potencie y nos ayude a disfrutar, a seguir disfrutando. Que el GPS siempre esté funcionando. Eso es, me parece muy bueno, muy buen concepto. Ahí va. Un abrazo a la distancia. Otro abrazo. Gracias, hasta luego. Sonia Ruiz, Gracias. sexóloga y directora de Sexia en Madrid, hablando sobre sexo, prácticas amatorias, quema de calorías, el mapa del cuerpo de cada uno, lo que más le gusta y lo que más nos gusta es compartir cada tarde con ustedes, también con música.